Dice así la palabra del Señor: ¿quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y hace que la dureza de su rostro cambie. Yo digo, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia. No te unas a una causa impía, porque él hará todo lo que le plazca. Puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá qué haces? El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, porque el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo de hacerlo. Porque para cada deleite hay un tiempo y un modo. Aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él, si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. No se da licencia en el tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol, cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. También he visto a los impíos ser sepultados, los que entraban y salían del lugar santo y que fueron pronto olvidados en la ciudad en la que habían actuado. También esto es vanidad, porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos, entregado enteramente a hacer el mal. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Pero no les irá bien a los impíos, ni alargarán sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede conforme a obras de los impíos, y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo, también esto es vanidad. Por tanto, yo alabé el placer, porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol, sino comer, beber y divertirse, y esto le acompañará en sus afanes, en los días de su vida que Dios le haya dado bajo el sol. Cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra, aunque uno no durmiera ni de día ni de noche, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Señor, te damos gracias esta mañana por tu preciosa palabra. Con reverencia venimos delante de tu palabra, Señor, a recibir de ti, Señor, lo que tú tienes para decirnos a nosotros, Padre. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté empoderando mis palabras, que son tus palabras escritas en este libro, Señor, y que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, los oídos de mis hermanos, mis oídos, nuestro corazón, para recibir esta palabra, Señor, con gozo, porque viene de ti, con reverencia, porque viene de ti, y con expectativa de qué es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en este mundo, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Indiscutiblemente, sin lugar a dudas, la vida nos va a poner a ti y a mí en circunstancias en las que va a ser requerido de nosotros que actuemos con sabiduría, o por lo menos que no fallemos en usar la sabiduría que Dios nos ha dado. Yo puedo recordar, la mayoría de ustedes saben que yo juego básquetbol, jugaba, la espalda ya no me está dejando jugar básquetbol últimamente, ya tengo un buen rato, pero el básquetbol era una de mis pasiones, y era tan apasionado, me gustaba tanto el deporte, que cuando yo veía que se estaba haciendo una injusticia al marcar un árbitro algo que era incorrecto, me exaltaba, y yo en mi deseo de hacer justicia le decía 1000 cosas al árbitro hasta que me expulsaban. Sucedió un par de veces. Quiero aclarar que jamás le dije una grosería a un árbitro, jamás le refresqué la jefa, nada de eso. Pero con buenas palabras sabes también cómo hacer sentir mal a una persona. Sin duda fueron momentos de falta de sabiduría. Las redes sociales nos muestran
muy seguido a Lady no sé qué, a Lord no sé qué, por ejemplo la señora que la tuvieron que bajar del avión porque le faltó sabiduría y se pone a discutir con las autoridades que están impuestas dentro del avión y porque no le pareció el asiento donde estaba y empieza a discutir, todo el mundo grabando y todos nos dimos cuenta cómo al final la tienen que bajar porque le faltó sabiduría para conducirse en esa situación. El señor que le grita o que amenaza a un oficial de tránsito, ¿no? Cuando lo detienen y te bajas y que no sabes quién soy yo y esto y lo otro y termina encerrado en la cárcel por falta de sabiduría. El empleado que confronta agresivamente a su empleador a causa de que no le pareció algo que sucedió, falta de sabiduría que le hace perder su empleo y tal vez meterse en más consecuencias. Todos hemos experimentado, hermanos, momentos en los que definitivamente nos ha hecho falta la sabiduría, o por lo menos hemos fallado en conducirnos, en actuar sabiamente y hemos enfrentado las consecuencias. En Eclesiastés 8, el maestro, el Cohelet, el predicador, tiene dos puntos principales que quiere hacernos entender. El título de esta predicación es Vive sabiamente, entendiendo las limitaciones de la sabiduría. El Cohelet comienza con un primer punto que lo que nos quiere decir es la sabiduría nos ayuda a sobrevivir en un mundo injusto y peligroso. La sabiduría te va a ayudar a vivir en un mundo injusto y peligroso. Comienza este capítulo alabando la sabiduría. Él pregunta, ¿quién es como el hombre sabio? Y la respuesta obvia es, nadie. Son personas únicas. Nadie es tan exaltado como el sabio. Y el predicador continúa con otra pregunta que vemos en el versículo 1. ¿Y quién conoce la interpretación de una cosa? Él está pensando en hombres sabios que tal vez están delante de reyes y que tienen la capacidad de aconsejar o de discernir alguna situación que va a ser de beneficio para una nación. ¿Quién sabe la interpretación de una cosa? Dice. La respuesta esperada es nadie, es solamente una persona sabia. Tal vez el Cohelet, el predicador, está pensando en alguien como José. ¿Te acuerdas de José? ¿Te acuerdas de cómo el faraón en Egipto tuvo un sueño en el que 7 vacas gordas y hermosas salían del río Nilo, pero después 7 vacas flacas venían y se comían a las vacas gordas? Y después dice que se despertó asustado el faraón, vuelve a dormir y vuelve a soñar y ahora ve 7 espigas que son frondosas, llenas de granos, pero luego ve otras 7 espigas completamente secas que devoran a las otras. Y manda a llamar a todos sus sabios de su reino y nadie puede interpretar el sueño. Y de pronto el carcelero recuerda que José, que estaba ahí en la cárcel, ya le había interpretado un sueño a él antes y se lo dice el faraón y el faraón le dice, ok, tráigame a ese tal José. Y José interpretó el sueño del faraón. José le dijo, lo que esto significa es que vienen delante de ti 7 años de mucha abundancia, pero enseguida vienen 7 años de mucha escasez. Y faraón le responde a José, puesto que Dios te ha mostrado todo esto, no hay nadie tan entendido y sabio como tú. Y la historia continúa y vemos que estos 7 años de hambruna fueron combatidos sabiamente por José, que fue colocado delante de como el segundo en el reino a causa de esta interpretación. El maestro pregunta, el Cohelet pregunta, ¿quién sabe la interpretación de un asunto? Y la respuesta entonces es solo alguien con sabiduría del cielo, como lo era José. Y después continúa el Cohelet alabando la sabiduría. Dice que la sabiduría de un hombre hace brillar el rostro y hace que la dureza del rostro cambie. Proverbios capítulo 15 versículo 13 dice, el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Y es que, dime si no es cierto, pero hasta en el rostro se alcanza a ver la sabiduría de una persona que posee sabiduría. En estos versículos que continúan del 2 al versículo 5, el Cohelet nos está exhortando a que vivamos sabiamente en un mundo
peligroso, en un mundo injusto que regularmente es gobernado por personas que no temen al Señor, y donde va a ser normal que seamos confrontados con situaciones adversas a causa de estas personas. Vemos que se concentra en personas que están aparentemente al servicio de un rey o delante de un rey que podemos asumir es un rey a lo mejor muy voluble. A lo mejor es un rey que antes no tenía poder y que de pronto tenía poder. Y has visto gente que de pronto está en poder sobre otras y parece que no saben qué más hacer más que abusar de ese poder y cometer todo tipo de abusos sobre ellos. Pero ¿cómo debemos actuar cuando nos encontramos en ese tipo de situaciones? Dice aquí que el consejo del Cogelet es el que guarda el mandamiento real. Perdón, versículo 2, guarda el mandato del rey por causa del juramento de Dios. ¿Cuál juramento de Dios? Cuando un rey era ungido, muy probablemente todos sus súbditos y tal vez todos aquellos que estaban debajo de la autoridad de este rey juraban a Dios una lealtad a este rey. Y en primer lugar, el Señor nos llama a contemplar a Dios y el juramento que hemos hecho a Dios en primera instancia, más que aquella conducta tal vez inadecuada que este rey pueda estar teniendo. El Cogelet está diciendo, las personas sabias van a obedecer el mandato del rey debido al juramento que han hecho al Señor. Y luego agrega en el versículo 3, no te apresures a irte de su presencia. Nos está diciendo, tienes que ser sabio en tu manera de conducirte delante de aquellos que están delante en autoridad sobre ti. Romanos capítulo 13 nos recuerda que debemos someternos a las autoridades, excepto en aquellas cosas que confrontan nuestra fe delante del Señor, como podemos ver en el libro de Hechos, ¿verdad? Pero cuando vemos ciertas circunstancias, ciertas situaciones con las que no estamos de acuerdo, ¿qué haces tú cuando estás delante de una persona y parece que estás dialogando y que no llegas a ningún lado y simplemente dices, ay, ¿sabes qué? Olvídalo, bye, y te vas, ¿no? Algo así es lo que te está diciendo aquí. No hagas eso, no actúes de manera impulsiva, de manera imprudente delante de una autoridad, porque probablemente eso te va a meter en mayores problemas. Somos llamados a no tener un comportamiento torpe, a buscar las palabras adecuadas, a evitar provocar neciamente la ira del rey. Nosotros como cristianos vamos a ser perseguidos, pero no debemos ser perseguidos por las razones equivocadas. Si hemos de ser perseguidos será por nuestra fe en el Señor Jesús. Y ahí sí somos llamados a desobedecer a nuestras autoridades cuando sus mandatos contradigan los mandatos de Dios. Pero un cristiano sabio, un creyente sabio, evitará a toda costa ser llevado delante de las autoridades por razones, por conductas inapropiadas o inadecuadas. Dice en la parte B del versículo 3, no te unas a una causa impía porque Él hará todo lo que le plazca. Dice, en lugar de discutir con Él, entiende, razona, date cuenta que Él tiene el sartén por el mango. Esa persona tiene el sartén por el mango en ese momento, y una manera sabia de actuar sería tal vez mejor callar y retirarte decentemente de la presencia de esta persona, porque Él siempre va a hacer lo que le plazca. Mira, si tú le caes mal, ¿nunca te ha pasado que de pronto llegas a un lugar donde ya sabes que no les caes muy bien y te tienen que brindar un servicio o lo que sea, y de pronto llegas y dices, híjole, tranquilo, pórtate, hola, buenas tardes, mire, venía a ver si de casualidad usted pudiera ayudarme a hacer este envío que tengo que hacer, porque, no sé, ¿me explico? Cuando llegas y de pronto dices, pues mira, es tu chamba y es más, tráeme aquí a tu jefe ahorita mismo, quiero hablar con tu asesor, quiero hablar con tu supervisor y no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué va a pasar la siguiente vez que te presentes en ese mismo lugar? Ahí viene el que no sé qué, no sé cuánto, y te van a cargar más la mano y no sabes cuántas cosas te pueden sobrevenir. Esto en el mejor de los casos, y esto nos da risa, pero cuántas vidas incluso se han perdido cuando se ha actuado imprudentemente delante de aquellos que tienen el poder. Esto
no es del todo justo, y es parte de lo que vamos a ver más adelante. Pero como vemos en el versículo 4, ellos tienen el sartén por el mango, ellos tienen la última palabra. Ve lo que dice el versículo 4: puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá qué haces? Nadie. Todos nos quejamos de aquellas cosas que no nos parecen. ¿Están haciendo algo realmente nuestros gobernantes por cambiar aquello que a ti simplemente no nos parece? ¿Que a ti y a mí no nos parece? Publicamos cómo es posible que esto y ellos como que les vale. Su vida sigue. Ellos van a hacer finalmente lo que ellos quieran. Así que es sabio mandar el mandato del rey. En el versículo 5 el maestro concluye este consejo, o más bien concluye su consejo con un proverbio, versículo 5: el que guarda el mandato real no experimentará ningún mal, porque el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo de hacerlo. No estamos llamados a simplemente hacer la vista gorda. No estamos llamados a ser condescendientes con aquello que sabemos que está mal, pero sí a entender que hay un tiempo y una forma para hacer todo, y que por encima de todo Dios está gobernando sobre esta situación. Quien obedezca la orden incluso de un rey que sea poderoso, de un gobernante que sea imprudente, que sea voluble, si usamos la sabiduría no experimentaremos ningún mal. Y la razón de esa seguridad es que dice que la mente sabia va a buscar el momento adecuado y la manera adecuada de hacer lo que haya que hacer. Un tonto tal vez podría discutir con el rey, tal vez hasta amenazarlo y salir mucho más dañado él que el mismo rey, pero la mente sabia, dice Kohelet, va a saber el tiempo y el modo de hacer las cosas. Entonces, la persona sabia sabe o va a saber cuándo es el momento adecuado y cuáles son las palabras adecuadas y las maneras adecuadas para actuar. Y el maestro, el Kohelet, entonces nos aconseja usar la sabiduría. Sé sabio para sobrevivir en un mundo injusto y peligroso. No actuemos impulsivamente. Y tenemos el mejor ejemplo en Cristo Jesús. Jesús mismo usó la sabiduría para salir de varias situaciones en las que él estuvo digámoslo así, en aprietos. Una vez los fariseos buscaron atrapar a Jesús y le preguntaron: ¿es lícito o no pagar el impuesto al César? ¿Y qué hizo Jesús? Dice la palabra de Dios que él, consciente de su malicia, fíjate, si Jesús contestaba que sí era lícito, pagar el impuesto al César, los judíos se iban a enojar con Jesús. Y si él decía que no, los romanos lo iban a acusar de rebelión, de sedición. Y dice el pasaje, de hecho, si después lo quieres buscar, está en Mateo 22, del 15 al 22, pero dice que Jesús, consciente de la malicia de ellos, pidió una moneda. Y les dijo: ¿de quién es la cara que está en esta moneda? Y dijeron: del César, del emperador. Entonces Jesús les responde: pues den al emperador lo que es del emperador y denle a Dios lo que es de Dios. Sabiduría pura en acción. Dice que al oír esto se asombraron, lo dejaron y se fueron. Pero ¿cuántas veces tú y yo nos metemos en aprietos porque no sabemos usar la sabiduría para controlar nuestra lengua? En otra ocasión, también los fariseos estaban conspirando junto con los gobernantes para matar a Jesús. Esto lo puedes ver en Marcos 3, versículos 6 al 7, y dice: Jesús evitó esta confrontación partiendo con sus discípulos al mar. ¿Por qué se retiró Jesús? Ese pasaje nos deja ver, porque aún no había llegado su hora. Sin embargo, cuando nosotros vemos, Jesús no era un sacatón. Cuando había llegado su hora, Él fue el que dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea muerto y sea entregado por ustedes y resucitaré al tercer día. Pero en aquel momento en que los fariseos lo estaban buscando para matarlo, no había llegado su momento, y sabiamente Él buscó salir de esa situación. Jesús también les dijo a sus propios seguidores que iban a enfrentar peligros.
y los llamó a ser sabios. Miren, Mateo 10:16, Mateo 10:16, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto que sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Ovejas en medio de lobos, ¿qué significa eso? Problemas. Diríamos aquí en México, nosotros prietos en aprietos, ¿no? Circunstancias adversas, circunstancias difíciles. Los lobos fácilmente pueden atacar a las ovejas y devorarlas. ¿Y cuál es la línea de defensa que les dice Jesús a sus discípulos que deben de tener? Sean prudentes, sean sabios, actúen con mansedumbre. Esto es ser sabios. Los discípulos muy pronto se dieron cuenta de que esto iba a ser una realidad en sus vidas. Un poquito después de Pentecostés, en el libro de Hechos 4, podemos ver cómo Pedro y Juan fueron arrestados y fueron presentados delante del concilio. ¿Y qué hicieron? Con mansedumbre presentaron el evangelio y dijeron: a Dios debemos obedecer. Un poquito después, Pedro y los apóstoles fueron arrestados otra vez en Hechos 5 y fueron encarcelados y fueron azotados y muy apenitas escaparon de la muerte ahí. En Hechos 6 al 7 podemos ver que Esteban fue arrestado y fue apedreado. Ovejas en medio de lobos. No esperes que el mundo te reciba a ti como creyente como: ay, mira, pásale, ¿dónde te pongo? Lo más probable es que por tu fe tu vida se parezca más a ovejas en medio de lobos. Pero dice Jesús: sean astutos como serpientes e inocentes como palomas. Ya sea que tú sufras por una persecución brutal como la que ellos sufrieron, o por una persecución sutil en la que de pronto ya nadie te da like en Facebook, en la que de pronto ya no te invitan a todas las fiestas, en la que de pronto tu misma familia se pone en contra tuya. Tal vez te digan que te van a desheredar porque eres creyente, el mandato de Jesús. Tal vez te van a atacar en la cena de Navidad, tal vez van a buscar la manera de ridiculizarte en frente de todo el mundo. El mandato de Jesús sigue siendo el mismo, todavía se mantiene vigente para ti y para mí. Sean sabios en su manera de conducirse, dice Jesús. Entonces, este primer asunto del Cogelet, del predicador, es: la sabiduría nos va a ayudar a sobrevivir en un mundo injusto y peligroso. Ahora, algunas personas pudieran decir: ahí está, lo que se necesita es sabiduría. Hay mucha gente que te dice eso: lo que necesitas es tener mucha sabiduría, conocer mucho la Biblia para siempre tener algo con que ganarles los argumentos a aquellas personas. Por supuesto, necesitamos conocer perfectamente nuestra Biblia, porque, como dice el apóstol Pedro, somos llamados a presentar defensa de nuestra fe. Pero pudiéramos cometer el error de pensar de que la mera sabiduría humana nos va a dar todas las respuestas en esta vida. También el otro punto del Cogelet, el primero es: la sabiduría te va a ayudar a sobrevivir en un mundo injusto y peligroso. Pero la segunda es: mira, la sabiduría no te va a dar todas las respuestas. La sabiduría humana siempre es insuficiente. La sabiduría tiene sus limitaciones. La sabiduría en sí misma no nos va a poder permitir comprender todo lo que el Señor está haciendo. Y el maestro concluyó este versículo 5 con esta seguridad, ¿va? La mente sabia sabrá el tiempo y el modo de hacer las cosas. Versículo 6 dice: porque para cada deleite hay un tiempo y un modo. Esto nos recuerda el capítulo 3, ¿se acuerdan? Cómo Dios gobierna soberanamente los tiempos, y es Dios quien ha establecido un tiempo de matar, un tiempo de nacer, un tiempo de morir, un tiempo de sembrar, un tiempo de cosechar, etc. Dios ha establecido soberanamente los tiempos y dice: para que todos teman delante de Él, para que los hombres no comprendan todo lo que sucede y para que teman delante de Él. Porque vivimos en un mundo paradójico, vivimos en un mundo contaminado por el pecado, donde, como dije al principio, efectivamente no siempre 2 más 2 es 4. Muchas veces te topas con la realidad de que
en esta vida real que a ti y a mí nos toca vivir, 2 más 2 muy apenas llega a 3.2 a causa del pecado. Aprendimos la semana pasada, termina el Cogelet diciendo: esto es lo que yo he descubierto, que Dios hizo buenos a los hombres, pero los hombres se han buscado sus propias artimañas. Los problemas, continúa diciendo ahí, cada asunto tiene su tiempo y su manera, su modo, en el versículo 3, y luego en la segunda parte agrega: aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. ¿A qué aflicción se refiere? Estos problemas que recaen sobre nosotros por no saber lo que el futuro nos traerá, porque no tenemos el control del tiempo y de lo que sucede en el tiempo. Tú y yo muchas veces estamos afanados porque no sabemos lo que el futuro nos va a traer, y estamos llenos de estrés, llenos de siempre se me olvida cuál es la otra, ansiedad. Estamos como desesperados porque no tenemos el control de lo que sucede. No tenemos la certeza de qué sucederá mañana. No sabemos si otro virus surgirá por ahí, que a los chinitos se les ocurra comerse ahora, no sé, cualquier cosa que se mueva. No sabemos si la guerra tercera mundial pueda desatarse de este conflicto entre Rusia y Ucrania, que más bien es Rusia y la OTAN. No podemos controlar los tiempos que vienen sobre nosotros, no podemos controlar el futuro, no sabemos lo que vendrá sobre nuestras vidas, y esto es lo que trae a nuestras vidas como esa incertidumbre. Ve lo que dice en el versículo 7: si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? O sea, el Cogelet te está diciendo: mira, la sabiduría te va a ayudar a sobrevivir en un mundo peligroso e injusto, pero la sabiduría no siempre te va a dar todas las respuestas, ni te va a permitir comprender, ni te va a asegurar por sí misma el futuro, porque no tenemos control de nada. Esta revelación especial que Dios le dio a José para que le revelara el sueño de Faraón fue la excepción a la regla. Eso no es algo que siempre sucede en nuestras vidas. Ojo, puede suceder. Dios es soberano y puede revelarte algo que te libre de un mal en el futuro. Por supuesto que puede suceder, pero si somos realistas, este episodio de José fue la excepción a la regla. Esa excepción en aquel momento evitó un mal mayor, pero normalmente nosotros no podemos predecir cuándo va a venir una guerra, cuándo vendrá otro virus, cuándo vendrá un terremoto, cuándo vendrá un huracán, cuándo vendrá una inundación. Nada de eso podemos nosotros predecir. No podemos prepararnos para ello, y probablemente cuando algo así llegue, pues nos va a provocar dolor, nos va a provocar sufrimiento. O sea, versículo 6, versículo 7, lo que están diciendo, ve lo que dice: la aflicción de los hombres son muchas sobre ellos, y el versículo 7 nos da como la respuesta de por qué. Porque no sabemos lo que va a suceder, no sabemos lo que va a ser más adelante. Y por más sabiduría que tengas, por más que quieras prepararte para el futuro, es probable que el futuro te agarre mal parado cuando venga la adversidad. Nuestro problema entonces no es solo que no conocemos el futuro, sino que ni siquiera podemos controlar el presente. Eso es lo que dice el Cogelet en el versículo 8. Si te das cuenta, él está enumerando ahí 4 ejemplos de las cosas que tú y yo no podemos controlar. Primero dice: nadie tiene poder sobre el viento para refrenar el viento. No sabemos lo que quiere decir específicamente, pero podemos habla de un elemento natural. No tenemos control sobre los elementos naturales. Si viene una inundación, ¿qué haces? Pues nomás le corres. En las películas salen estos que y detienen el agua. Tú y yo no podemos hacer eso. Cuando un huracán viene sobre estas ciudades que son constantemente golpeadas por huracanes, ¿qué hacen? Se refugian lo mejor que pueden. No. Lo demás. Lo segundo que dice es que no tenemos poder sobre el día de la muerte. Esto sí lo puedo controlar.
No tenemos poder sobre el día de la muerte. Dios ha establecido soberanamente los tiempos. Dios, vimos en el capítulo 3, ha fijado un día de nacer y un día de morir, y no hay nada que tú y yo podamos hacer al respecto. Mira, los médicos pueden ayudarnos a sanar nuestras enfermedades. Dios utiliza la medicina, la ciencia, los médicos para sanar nuestras enfermedades, pero a la final vamos a enfrentar la muerte sí o sí. En tercer lugar dice, no se da licencia en tiempo de guerra. Una vez que, lo que está diciendo es que una vez que una batalla comienza, no te puedes rajar a la mitad. No puedes decir, los que están ahorita combatiendo en Rusia y Ucrania no pueden decir, ¿sabes qué? Dice mi mamá que siempre no, me voy para allá. No, o sea, no ha terminado la batalla. Tienes que librar esta batalla hasta que termine. Tú puedes traspolar a tu vida. Hay situaciones que te va a tocar enfrentar. Situaciones que tú mismo te has provocado o que otros te han provocado, en la que vamos a enfrentar dificultad y ya estás ahí. No te puedes rajar, no te puedes ir a ningún otro lado. Sí puedes, pero eso tal vez empeoraría las cosas. Puedes pedir licencia en medio de una circunstancia, no tienes el control sobre ella. Y el cuarto, que es el más importante del Cogelet, yo te le voy a decir por qué. Dice, ni la impiedad salvará a los que la practican. Pareciera que los malos siempre se salen con la suya. Pareciera que son todopoderosos y que tienen el control de todo lo que hacen. Pero dice el Cogelet, ni la impiedad salvará a los que la practican. En el capítulo 7, la semana pasada, versículo 15, vimos cómo pareciera que los malvados prolongan su vida con su maldad. Pero al igual que tú y yo no tenemos poder para controlar todo lo anterior, tampoco ellos tienen el poder para controlar su final, su muerte o su vida, para recibir licencia durante la batalla. Puede parecer que ellos están prosperando. Puede parecer que los malvados pueden hacer lo que les dé la regalada gana. Parece que nadie tiene la capacidad de detenerlos, pero por poderosos que sean, no pueden escapar de las consecuencias de su propia maldad. Eventualmente su propia maldad los va a destruir. No hay escapatoria, nadie se escapa. Tanto ellos como nosotros no tenemos el poder de controlar lo que sucede en el presente, mucho menos en el futuro. En el versículo 9 concluye esta sección y dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace debajo del sol, cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. Cuando un hombre domina a otro hombre para su mal. El Cogelet, el predicador, observó todo lo que se hace en este mundo. Y él está señalando en este pasaje, mira, más vale que la gente use la sabiduría para escapar de la tiranía de un rey inestable, ¿no? Como vimos al principio. Pero también observó que la sabiduría tiene sus propias limitaciones. Lo acabamos de ver. La gente no sabe lo que le depara el futuro. No saben cuándo vendrán los desastres. Somos impotentes también en contener los elementos naturales de la naturaleza. Somos impotentes como para recibir licencia durante la batalla. Ya entendimos lo que esto significa. Y los malvados tampoco pueden ser librados de su propia maldad. Pero algunas personas, o sea, ves aquí al predicador, al Cogelet, como cada vez que reflexiona en algo, como que se va más profundo en este tema. Es algo que lo tiene intranquilo y que tal vez a ti y a mí nos tenga intranquilos, sobre todo cuando hemos experimentado en carne propia los efectos de la maldad de otras personas. Dice que los que tienen el poder lo utilizan para el mal de otros. ¿Cómo usan este poder? El maestro está observando una persona que ejerce autoridad o poder sobre otro, regularmente lo hace para su propio bien, aunque esto incluya el mal de los demás. Las personas que tienen el poder están empeñadas en perseguir lo que a ellos les importa nada más. Se dice que el poder corrompe, pero yo lo que pienso es que como seres humanos ya estamos corrompidos y el poder que nos dan
nos corrompe aún más. Piensa en los asesinos despiadados que han habido en toda la historia. Piensa en Adolf Hitler. Piensa en todos aquellos personajes de la historia que han cometido genocidios solamente para que se cumpla lo que ellos quieren. Piensa en los narcotraficantes y en los criminales aquí mismo en México. Piensa en cómo países pelean entre sí simplemente por el dinero del mundo. Vivimos en un mundo injusto. Es terrible ver lo que los seres humanos hacen en su ambición por el poder. Y en el párrafo siguiente todavía sigue profundizando aún más el Cogelet. Ve lo que dice, verso 10. También he visto a los impíos ser sepultados, los que entraban y salían del lugar santo y que fueron pronto olvidados en la ciudad en que así actuaban, en que se habían actuado. También esto es vanidad. Entonces el Cogelet está observando que sí, los malvados también mueren. El justo y el malvado, hay algo que los hace iguales y es la muerte. A ambos les llega el día de la muerte. Sin embargo, pareciera que aún después de muertos, los malvados les sigue yendo bien. Aunque eran malos, dice aquí, dice que solían entrar y salir de las sinagogas. Solían entrar y salir de los templos, y no solo eso, sino que desde la sinagoga sale su carroza fúnebre y son enterrados. Y no solo eso, les hacen fiesta, y no solo eso, les hacen estatuas, y no solamente eso, sino que los convierten en ídolos nacionales. ¿Te suena eso? Como en México terriblemente hemos endiosado, esta cultura ha endiosado la maldad, a los criminales. Pregunta en Netflix qué es lo que más se consume, qué series son las que más se consumen. Aquellas que exaltan a este tipo de criminales. ¿Qué es lo que más escucha la gente aquí mismo, Uriangato, Moroleón, Yuriria? Aquello que exalta la criminalidad y la maldad. Es inconcebible. Y la gente dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿No somos nosotros los que estamos endiosando a esto en contra de la voluntad del Señor? Dice el versículo 11, porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Se me hace que el Cogelet era mexicano, ¿no? Nos podemos identificar tremendamente con esto. Muchos delitos en México jamás son procesados. Algunos son procesados, pero abogados astutos sacan de la cárcel a los criminales. Otras veces se traspapelan los archivos y no se procesa a los malos. Y dice el Cogelet, si te estás preguntando por qué sucede todo en este mundo, es por la maldad, por el pecado y por la corrupción de los hombres. Y de hecho en el versículo 12 él afirma que aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, voy a parar ahí, porque pareciera que así sucede. En el capítulo 7, versículo 15 también vimos lo mismo. Hay justos que perecen en su justicia y hay impíos que alargan su vida en sus malas obras. Y volvemos a preguntar, ¿cómo es que Dios puede permitir esto? Esto no tiene sentido. Pues lo que el Cogelet está diciendo no lo podemos comprender. Pero así es. Y como he venido repitiendo, como creyentes no somos llamados a vivir en una burbuja de fantasía, y lo he repetido 1000 veces y lo voy a repetir hasta el cansancio. No somos llamados a vivir en una burbuja de fantasía. Ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán. Ven a Cristo y todo va a ser tu vida como la princesa y el príncipe de Disney. Mentira, eso no existe, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo corrompido por la maldad y por el pecado. Sin embargo, ahí sí continúa el Cogelet. En la segunda parte, ve lo que dice otra vez, versículo 12. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, aunque pareciera que le sale todo bien, aunque pareciera que la maldad es un camino que puedes tomar, aunque pareciera que, oye, pues si yo evalúo estas cosas, al justo y al malo iguales van. A veces al justo le va peor que al malo, pues mejor voy a ser malo. ¿Se acuerdan la semana pasada? No cometas el error de abandonar tu fe porque no comprendes las paradojas de la vida. Ahora está diciendo, continúa el maestro aquí en el versículo 12,
aunque el pecador haga el mal 100 veces y aparentemente alargue su vida, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Nos está llevando a lo que es la sabiduría verdadera. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor del Señor. Proverbios 10:27, el temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. Hermanos, vivir una vida que honra a Dios y que busca glorificar a Dios seguramente alargará tu vida en un mundo ideal. En un mundo perfecto les va a ir bien a aquellos que obran bien. Nosotros hemos visto a justos morir injustamente. ¿Se contradice la palabra entonces? ¿Las promesas del Señor son insuficientes? ¿Puede más la maldad que las promesas del Señor? ¿Por qué dice la palabra que si yo soy justo, mis días se van a prolongar, pero de pronto veo que esto no sucede? ¿Por qué habría yo de temer al Señor si también corro el riesgo de sufrir alguna de estas paradojas? En el versículo 14 dice, hay una vanidad que se hace sobre la tierra, hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos, y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo, también esto es vanidad. El predicador también tenía el mismo conflicto que tú y yo tenemos. Simplemente esto no tiene sentido. Y aquí es donde el Cogeles nos está diciendo, es que la sabiduría humana no nos alcanza para comprender todo lo que sucede en este mundo. ¿Qué es lo que está haciendo el predicador? Llevándonos, confrontándonos con la vida, con el mundo real. En un mundo ideal, dice el versículo 13, no le irá bien al impío ni se prolongarán sus días, pero, dice el Cogeles, pero parece que aquí pasa lo contrario. En el mundo real, versículo 14, hay personas justas que son tratadas conforme a la conducta de los impíos. O sea, personas justas que sus días no son alargados y mueren jóvenes, y hay gente malvada que son tratados conforme a la conducta de los justos, es decir, viven hasta una edad avanzada. ¿Por qué llega a suceder esto? Y ante este enigma, llegamos al versículo 15. Por tanto, yo alabé el placer, porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol, sino comer, beber y divertirse, y esto le acompañará en sus afanes en los días de su vida que Dios le haya dado bajo el sol. Hermanos, a pesar de la injusticia y de la maldad que vemos en este mundo, a pesar de las preguntas que parece que no tienen respuesta en este mundo, las personas sabias utilizarán su sabiduría para conducirse sabiamente en un mundo. Esto sin duda les rescatará de muchos males, pero lo otro que hará a las personas sabias serán disfrutar la vida que Dios les ha dado. Disfrutar, porque muchas veces estas paradojas, estas anomalías de la vida, cuando no siempre 2 más 2 es 4, traen frustración a nuestra vida a tal punto que no podemos ni siquiera disfrutar de lo bueno que el Señor nos ha dado. No importa cuán malo se vea este mundo, tú y yo podemos un día abrazar a un bebé y sentir ese sentimiento único que se siente al abrazar a un bebé. Puedes disfrutar de aquello que te gusta y disfrutar, como puse el ejemplo otro día del pastor Jorge, dije que eran guayabas, eran duraznos, perdón ahí por mi falta de... Pero eran duraznos y dice que él lloraba cuando mordía uno de esos duraznos por decir, Señor, ve el sabor que me has permitido, que le diste a estos duraznos para permitirme a mí disfrutarlos. Disfrutar la vida. Disfrutar la vida no va a responder a todas nuestras preguntas. Esta recomendación que el Cogelet está haciendo, lo que sí va a ayudarnos es a evitar el caos en nuestras vidas. Cuando tú y yo podemos disfrutar de las cosas buenas que el Señor sí nos ha dado, tienes una buena amistad verdadera, genuina, dale gracias al Señor, disfruta eso. Tienes familia, disfrútalos. Tienes algo que sí es bueno. Todos estos son regalos del Señor que nos permiten ver, darnos cuenta que en algún momento todo fue perfecto
Pero los hombres nos buscamos muchas artimañas y echamos a perder todo. Y como dice el apóstol Pedro, esto produce en nosotros un mayor peso de gloria. Nos hace anhelar lo perfecto nuevamente. Nos hace anhelar la verdadera justicia. Entender esto, hermanos, entender que necesito vivir sabiamente, pero que la sabiduría no me va a responder todas las preguntas todos los enigmas de la vida, nos da paz, porque entonces tú le permites a Dios ser Dios y tú descansas en decir, gracias a Dios, yo no tengo que ser Dios. Yo no tengo que controlar esta situación. Yo puedo depender completa y enteramente de aquel que decidió a Cristo Jesús para solucionar mi más grave problema en la vida, que estaba yo separado de Dios a causa de mi pecado, destinado al infierno, pero Él dio a su Hijo para que Él sufriera en esa cruz lo que yo merecía sufrir, para que Él me dé ahora su justicia, la justicia que Él vivió, me sea imputada a mí. Si Él ya me dio eso, ¿cómo no me dará todas las demás cosas? Aún si en mi justicia que ahora me es imputada de Cristo me tocara vivir joven, aún si me tocara ver la maldad, yo sé que mis ojos verán al Señor. En el Nuevo Testamento Jesús nos da algunas respuestas que el Cohelet no tenía. La sabiduría del Cohelet era limitada. Jesús nos enseña que la vida no termina con la muerte terrenal. Jesús nos enseña que hay vida después de la muerte. El predicador se quedó como, no entiendo esto, sé que por lo menos los malvados un día van a morir también. Y que de la justicia, el juicio final que Cristo Jesús vendrá a ejecutar será sobre justos y sobre impíos. Juan 5, 28 al 29, Jesús proclamó esto: no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Hermanos, la justicia se hará, si no en esta vida, en la siguiente. Jesús enseña este mismo mensaje, Mateo 13, versículos 47 al 50. Jesús explica esto: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, sí tiene razón el Cohelet. En definitiva, a los justos les irá bien y los malvados experimentarán el juicio eterno porque no temen ante la presencia de Dios. La pregunta de por qué gente buena muere y gente mala parece que prolonga su vida, no la pudo responder el Cohelet. No nos corresponde a ti y a mí tampoco intentar en sabiduría humana responderla. El Cohelet se esforzó mucho por responder esto. Ve su conclusión, versículos 16 y 17. Cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra, aunque uno no durmiera ni de día ni de noche, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá, y aunque el sabio diga que la conoce, no puede destruirla. Si te das cuenta que 3 veces dijo que nadie puede descubrir lo que está pasando bajo el sol, dice que por mucho que ellos pueden esforzarse en buscar, no lo descubrirán. A pesar de que esos sabios pretendan saber, no pueden descubrirlo. Hermanos, ni siquiera los más sabios pueden entender todo lo que Dios está haciendo y permitiendo. Hay limitaciones para nuestra sabiduría humana. No podemos descubrir todo lo que Dios está haciendo, como dice Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos que sus pensamientos.
Pónganse de pie, por favor, para que no me vea como un rey tirano. Hermanos, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace eco de este mismo sentimiento. Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El Cogelet, el predicador, en su limitada sabiduría, él no había conocido el plan completo de la redención. Él no conoció a Cristo. Tú y yo hoy tenemos a Cristo, que nos ha sido revelado desde el cielo como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Si tú quieres vivir verdaderamente, sabiamente, en un mundo peligroso, sin sentido e injusto, Cristo Jesús es tu respuesta. Él es la sabiduría de Dios. Él es la justicia que tu alma anhela. El Cogelet nos dijo que uno debe usar la sabiduría para sobrevivir en un mundo peligroso e injusto, y el Cogelet pudo reconocer, pero mira, la sabiduría humana tiene sus limitaciones. Podemos vivir con esto. Podemos dejarle a Dios ser Dios, porque si Él ya nos ha dado a Cristo, Él nos ha dado la respuesta que tú y yo realmente necesitamos. Porque la pregunta más importante para ti y para mí no es por qué muchas veces los buenos o gente justa muere joven y gente malvada muere vieja. La verdadera pregunta es ¿por qué, si todos éramos pecadores, merecedores del infierno, Cristo nos amó tanto que vino a entregar su vida por ti y por mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna? Señor.